8:03 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al ingeniero Miguel Robalino, experto petrolero. Lo invitamos para hablar de esto que constituye una carga en el sector petrolero, el funcionamiento de Petroecuador. Cada cierto tiempo se habla de cambios, sin embargo, no se ha logrado una reforma estructural en el caso del manejo de la empresa estatal, a diferencia de lo que ocurre en países como Colombia con Ecopetrol, para citar un caso. Pero quisiera empezar este diálogo con la coyuntura, lo que sucediera este lunes en la refinería de Esmeraldas. Está en investigación este incendio que causara daños, suspendiera las actividades en la refinería. Ingeniero Miguel Robalino, muy buen día. ¿Cómo ha visto usted esta situación? Miguel, buenos días. Gracias por el espacio. Un saludo cordial. Un saludo a la audiencia. Primero, Miguel, previo a contestar su pregunta, desearle el mayor de los éxitos al gobierno que ha comenzado el día sábado. El éxito del gobierno será el éxito de todos los ecuatorianos. Apoyaremos hasta donde se dejen apoyar, y realmente es el tema. Mire, bueno, yendo un poco al contexto de los siniestros o desastres que pueden darse en los sectores petroleros energéticos, siempre hay que determinar que estas son industrias de carácter preventivo. Es decir, estas funcionan en cualquiera de las áreas, producción, transporte o refinación, con planes o programas de mantenimientos preventivos, justamente para evitar los mínimos siniestros. Entonces, el primer contexto que se da ante los siniestros que ha habido, la última ruptura del SOTE en el mismo Esmeraldas, que puede determinarse por fuerza mayor, desastres naturales, etcétera, lo que acaba de suceder en estos días en la refinería, sí nos tiene que poner a pensar realmente qué es lo que estamos esperando que al final pase. Porque si bien es cierto, el incendio que se produjo en un tanque de fuel oil, que es de una zona que nosotros llamamos el área de utilidad. O sea, el área de utilidad es una parte importantísima para los procesos de refinación y procesamiento, porque es el área donde prácticamente se desarrolla todo lo que requiere el proceso, es decir, la generación eléctrica, la fase esta de manejo de los aguas residuales, etcétera, etcétera. O sea, es un área, digamos, que está compuesta por varios factores para acceder. Entonces, aquí el tema, es decir, bueno, entre las causas que en definitiva tienen que salir de un informe técnico que Petroecuador tiene que ya haberlo determinado, porque en estos casos hay que actuar con mucha rapidez. ¿Por qué? El informe técnico en estos casos tiene que darse de la manera más rápida, porque a lo mejor pueden estar otras áreas en peligro, si es que el tema es un problema técnico, lógicamente, ¿sí? Entonces, el que se demoren estos informes da una lectura. Primero, de que no hay la celeridad en estos problemas de urgencia, y el otro, que comienza a poner en riesgo el resto de la infraestructura. Entonces puede ir desde un problema. Tampoco se puede descartar un sabotaje, sí, que está en investigación, no hay nada concreto, pero ¿no se podría descartar eso? Sí, mire, en las causas que pueden darse para estos siniestros está desde los programas que pueden haber estado mal establecidos de mantenimiento y sostenibilidad, en donde está, por ejemplo, corrosión de los tanques, ¿sí? Ya por los tiempos. A lo mejor problemas de lo que nosotros llamamos la electricidad estática, es decir, que el gas que emiten todos estos tanques, de los hidrocarburos, pueden haberse producido estas chispas. Y al final está... Tienen un tiempo útil de vida. Correcto. Y al final está el error humano. Entonces, entre las causas que va desde lo técnico hasta el error humano, en el error humano habría que analizarse si fue problemas de operación, etcétera. Entonces, aquí, plantear o descartar que sea un sabotaje, definitivamente lo tiene que dar el informe, ¿sí? El informe tiene que sacar exactamente cuáles fueron las causas, ¿sí? Porque se entiende que todas estas estructuras petroleras, especialmente las refinerías, se establecen lo que nosotros llamamos los paros programados. Entonces, el paro programado es justamente, se va determinando en base a una planificación de la operación dentro del complejo refinador, qué es lo que hay, piezas que hay que sustituir, etcétera, etcétera. A esto sumado, lógicamente, que la infraestructura en general de la refinería Esmeraldas ya ha cumplido más de la vida útil, y si detallamos toda
desde que se construyó la refinería Esmeraldas, cuando lo hizo la empresa japonesa Chiyoda, ¿sí? Y después vino otra empresa española, Técnicas Unidas, que fue cuando se incrementó la capacidad de refinación, y de ahí vinieron las famosas repotenciaciones y todos los dineros que se han metido en la refinería y que no han dado ningún resultado y nos tienen al punto que está ahora. La pregunta aquí sería, Miguel, ya qué es lo que se tiene que hacer. No solo en la fase de industrialización, hemos hablado de la fase de transporte de crudos pesados y en la fase de la producción. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pero ya el punto sería desde la óptica de cuál es el plan energético de gobierno para estos 4 años, ¿sí? Es lo que nosotros necesitamos saber. Cuando yo hablo de plan energético estoy hablando en general. Y no se lo conoce, no ha sido... No se lo conoce, lógicamente, han sido temas muy, digamos, puntuales los que ha planteado el gobierno, ¿sí? Como el querer incrementar 100,000 barriles de petróleo, como el querer incrementar producción de derivados, como en la parte eléctrica ya comenzamos a proyectar en el desarrollo de la generación de la electroenergía, que es justamente cuando hablamos a través de la energía atómica, que se llamaría, ¿no? Se llama electroenergía, es el nombre técnico, ¿sí? A través de justamente estos generadores de tercera generación. Entonces, reactores, perdón, de tercera generación, etcétera. Entonces, ese es lo que se necesita saber para realmente ver cuál va a ser el camino en estos 4 años, no solamente en la fase de industrialización, sino en la fase de producción, en la fase de transporte. ¿Cómo vamos a hacer para sostener la producción petrolera? Sí, que es la primera parte importante. ¿Cómo vamos a hacer para incrementar esa producción? Y por otro lado, algo importante, ¿cuáles son los retos que se nos vienen? Es decir, ¿cuánto tenemos realmente de reservas probadas? Es decir, ¿cuántos años nos queda al Ecuador para poder producir petróleo? ¿Sí? Y en el tema de los derivados es exactamente lo mismo, Miguel. Hay alarmas que tienen que prenderse, porque mire, el crecimiento de la demanda de combustibles es del 4% anual. Es decir, en el año 2024 nosotros consumíamos el Ecuador 266,000 barriles diarios entre diésel, gasolina y GLP. Para el 2025 la proyección es 280,000 barriles. Y como somos deficitarios en producir combustibles, para el año 2030, si no hacemos absolutamente nada en la fase de industrialización, vamos a tener un déficit de 245,000 barriles diarios de combustibles. Déficit, ¿sí? Es decir, vamos a tener prácticamente que traer todo. Seguir importando. Correcto. Importamos el 60%, que es el otro problema, ¿sí? Y ahí vendrían ya los retos o los desafíos que el gobierno ya se plantee en este plan energético de los 4 años. Antes de pasar a estos temas de fondo de Petroecuador y su manejo, quisiera complementar lo del incendio en la refinería de Esmeraldas. ¿Qué debiera ocurrir? Se entiende que tenía asegurado con sus pólizas, como bien dijera ayer el exministro de Energía y Minas, René Ortiz Durán. Por favor. Aquí lo que tiene que haber es una póliza, y que la póliza sea contra todo riesgo, así se llama. La póliza tiene que ser contra todo riesgo. ¿Por qué? Porque todos estos equipos de instalaciones que acabo de señalar son riesgosos. ¿De qué? De que explosionen. Porque una chispa es fácil que ocurra. La chispa, por eso los equipos también están diseñados para eso. Tienen normas y, por supuesto, los seguros contra todo riesgo es la clave, y en este caso lo que se está asegurando es el siniestro. Esto es precisamente lo que acaba de suceder, un incendio. Eso es lo que está asegurándose. Entonces, en este instante, el gobierno nacional, la ministra en particular y el gerente general de la empresa tienen que concentrar su análisis en la condición de seguros. Ya está activada los seguros. ¿Por qué? Porque hay que plantear a la compañía de seguros el siniestro que ha ocurrido. A ver, un comentario, ingeniero Miguel Robalino, respecto de lo que se entiende el seguro para todos los riesgos en el caso de la refinería de Esmeraldas. Mire, cuando usted asegura, los seguros en estos sectores, en esta industria, se diferencian en 3 partes. Se llama el paquete energético. El paquete energético, que es un seguro por la totalidad de todo, es decir, desde un pozo petrolero, ¿sí? O sea, las pólizas, primero entendamos que todos los reaseguradores son de afuera.
Las aseguradoras locales vienen a ser una especie de broker. Algo podrán asegurar porque estamos hablando sobre los 10.000 millones de dólares. Entonces, ¿esto cómo funciona? Aquí tiene usted, en primera instancia tiene el asegurador local, y en este caso Petroecuador, ¿sí? Y en la última instancia tiene los reaseguradores. Entonces, la función del asegurador local es buscar en el mundo quién asegura al 100% toda la infraestructura petrolera, es el paquete energético en condiciones óptimas. Eso está afuera. En primer lugar, de hecho, por ejemplo, para asegurar las plataformas en alta mar o offshore, solo existen 2 empresas en el mundo, o clubs que se llaman, que están en Noruega, que aseguran plataformas en alta mar. Entonces, obligadamente tienen que irse por ello. De ahí es que, cuando hemos hablado del tema de las pólizas de Miguel, aquí en este mismo prestigioso medio, yo he planteado que hay que ver la calidad de la póliza, ¿sí? Lógicamente, de la mano del precio. Entonces, en este paquete energético, que va desde el pozo mismo, toda la fase del upstream, toda la fase de transporte y toda la parte de refinación, lógicamente, ¿sí? Se entendería cuáles son los detalles. Ese es el otro problema. No, esta información muchas veces no sale a la luz, es decir, no sabemos realmente cómo está conformada toda la póliza. Por eso es que, bien se lo puede decir, suponemos que debe ser así. Ahora, las refinerías, dentro de este paquete energético, son las que la prima es mucho más alta. Eso sí es, porque justamente las refinerías son las de más alto riesgo, ¿sí? En el mundo, no solamente aquí. Entonces, y el otro paquete el seguro se llama la responsabilidad civil y terceros, que es cuando hablamos del derrame justamente que hubo en Esmeraldas, tenía que aplicarse cómo va a responder la aseguradora y si es que cubre o no cubre el sabotaje, depende esto funciona así, Miguel. Entonces aquí la pregunta sería, primero, para mí, lo más importante, lógicamente, es que salga ese informe. Porque el informe vamos a saber realmente qué es lo que pasó, ¿sí? Y vuelvo y repito para ver si no está en riesgo, si es por parte... De cualquier manera, si estaba asegurado, aplicar el seguro. Correcto. ¿No? Y segundo, lógicamente, que el seguro se aplique para primero recuperar, aunque no se puede recuperar, Miguel, porque hay que entender que no es que el seguro le cubre todo lo que perdimos, ¿sí? Porque en estas industrias el tema es muy integral. Por cierto, habrá una cobertura de un porcentaje, no sé. 70, correcto, debe existir un deducible. Pero aquí viene otro tema. Es importante saber, tras estos siniestros que se están dando, las pólizas en qué condiciones están. Porque sabemos que hay otro problema recurrente que tiene Petroecuador, Miguel, que es que no tiene los inventarios valorados, ¿sí? Primero no tiene todo lo que es de los estados financieros auditados. Y no están los inventarios valorados en su realidad. Por eso es que cuando viene la fase de contratación de pólizas, comienzan los problemas en donde muchos gerentes han terminado hasta con problemas judiciales, porque realmente al no tener usted inventario valorado, el asegurador y los reaseguradores no pueden determinar una prima exacta, ¿sí? Ahora, lógicamente en estas industrias se miden muchos parámetros para aceptarle, digamos, ese inventario, Miguel, o sea, condiciones, y una de las partes, por eso es que la vida útil de las infraestructuras que se da en 40, 45 años, ¿sí? Es como un vehículo, mientras el vehículo es más antiguo, la póliza le cuesta a usted, le cuesta mucho más, ¿sí? Y más aún estas industrias. Entonces, es un mensaje fuerte, Miguel, lo mucho que hay que hacer en la industria. Ingeniero Miguel Robalino, a ver, vamos con Petroecuador. ¿Por qué tanta inestabilidad? Cambio de gerentes de manera permanente. ¿Por qué no mejora las condiciones de Petroecuador? Porque no se hace la selección adecuada, Miguel. Porque aquí hay que entender que hay una gran irresponsabilidad por parte de los gobiernos de turno en pensar que poner a la cabeza de estas importantes industrias a los cercanos, a los que le colaboraron, a los amigos, etcétera, es la solución. Definitivamente ahí comienza el problema. Aparte que la empresa, como empresa mismo, Petroecuador tiene un problema estructural muy fuerte, muy profundo, ¿sí? Si usted, a esto le suma estos niveles gerenciales, con injerencia política, tenemos los resultados que tenemos. ¿Cómo se selecciona normalmente o debe seleccionarse un gerente o un CEO en una de estas empresas? Generalmente primero se busca un proceso de reclutamiento, es decir, se comienza a buscar las mejores opciones. Una vez que se definen las mejores opciones y perfiles, se va a un proceso, inclusive se llama de entrevistas, si se termina, ¿sí? Porque tiene que haber un proceso de entrevistas, si se terminó, para inclusive ver la capacidad de liderazgo de quién va a manejar esta industria. Porque para nombrar un gerente en una empresa petrolera, debe sumarse la experiencia, el conocimiento, la transparencia y la ética y el liderazgo, ¿sí? Si no, no va a funcionar, ¿sí?
partiendo de cómo seleccionar el gerente, ¿sí? O sea, un gerente técnico con respaldo político para que pueda hacer las cosas. Un gerente con conocimiento. Debe tener conocimiento en la fase de producción, en la fase de transporte, en la fase de refinación, comercialización, y debe ser una persona que, como va a liderar equipos, porque se va a liderar equipos, lógicamente dentro, debe tener inclusive un soft skill que llamamos o habilidades para poder, de alguna manera, estos desafíos, porque esta es una industria muy disruptiva, es una industria donde realmente es muy compleja. Entonces, fíjese, 7, 8 gerentes que han pasado solo tomando los últimos 18 meses, ¿sí? La pregunta es, ¿cumplieron todos estos parámetros que normalmente se exige? Unos, a lo mejor, uno sí, un punto sí y un punto no, ¿sí? Ahora, vamos al problema que tiene sí la empresa, ¿sí? El problema sí de Petroecuador, ¿sí? Que es una empresa que realmente hay un problema estructural, Miguel. Hay que hacer un cambio estructural, organizacional, ¿sí? Hay que comenzar a plantear los nuevos retos, cuáles son los problemas que tiene de fondo, especialmente para la parte de la producción. Ahora, de esto venimos hablando, ¿cuánto tiempo se ha pagado millones de dólares para hacer consultorías, para poner al día las cuentas y no hay manera de salir? Hay manera de salir, pero tiene que ser una decisión política fuerte y con un plan estratégico fuerte. ¿Que combata la corrupción también, que ha sido parte de ello? Hay varias alternativas. Una alternativa sería ya comenzar a formar una nueva empresa. Yo le llamaría una empresa de multienergía, porque inclusive la visión de las nuevas empresas es diferente. Aquí todavía estamos un poco concentrados en los problemas que tenemos casa adentro y no vemos que estas empresas primero son parte de la transición energética, como el caso de Ecopetrol de Colombia, que usted bien lo nombró, ¿sí? Ecopetrol de Colombia se ha metido mucho en temas de energía, acabó de comprar una de las empresas más grandes de energía justamente de Colombia, para diversificar en parte sus inversiones. Porque aquí hay que entender, y lo que debe entender el gobierno y debe entender es que estas empresas se crean para generar riqueza, Miguel. Para generar riqueza, generar dinero, ¿sí? Entonces desde ahí tiene que mejorar la producción, la explotación, la exploración petrolera, que el gobierno anterior habló de duplicar la producción y ni siquiera pudo mantener la producción. Mire, el caso del gobierno anterior quedará para mí para un caso de estudio. Un presidente que llegó ofreciendo duplicar a millones de barriles y se fue dejándonos menos 20,000 barriles y con una crisis energética profunda. Sí, pero más allá de eso, vuelvo a repetir, Miguel, entonces, hay que darle una nueva visión a Petroecuador. Ahora, aquí tiene que tener una planificación, por eso digo, sería bueno ver el plan energético del gobierno, puntualmente en el caso, ¿qué va a hacer con la empresa Petroecuador? ¿Sí? Es decir, ¿cuál va a ser el proceso en estos 4 años para, de alguna manera, se nos haga más rentable para los ecuatorianos? ¿Sí? Más rentable para los ecuatorianos. Entonces, un camino puede ser: comenzamos a crear una nueva empresa y, como dice, a los mejores vamos pasándoles a la nueva empresa, y esta es una empresa ya de multienergía, ¿sí? Es decir, también tiene que desarrollar las energías renovables. Entonces muchos dirán, pero si ni con el petróleo puede. Eso es porque está mal enfocada la visión actualmente de Petroecuador. Ahora ha sido un fracaso a través de los años. Recuerda, ingeniero Robalino, cuando se fusionó Petroamazonas y Petroecuador. ¿Y cuál fue el resultado? Es que no hubo fusión, Miguel, discúlpeme. Y ahí sí le digo, eso fue una confusión. Porque a la final ese era el momento clave para formar una nueva empresa. Nosotros dijimos en medios, cuando se iba a dar el proceso de absorción, que se dio un proceso de absorción, dijimos, ese es el momento. O sea, ahora es el momento de formar la nueva empresa Petroecuador. Terminó siendo 11,000 o 10,000 funcionarios, que a la final, hasta ahora siguen los problemas, que hubo gente que vino de Petroamazonas, está con sueldos de Petroamazonas, el mismo nivel técnico, tiene otro sueldo en Petroecuador. Esa es una confusión. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tiene que hacerse? ¿Y por qué no se puede mejorar la producción petrolera? Porque ha ido de tumbo en tumbo con la caída de su producción. ¿Por qué por lo menos se puede estabilizar y proyectar la producción petrolera? Va a ser difícil, Miguel, porque cuando en estas industrias usted no está pegado a ningún plan estratégico y a un plan de inversión, es muy difícil, ¿sí? Y de hecho, vuelvo y repito, se necesita aquí 2 cosas importantes. Primero, ver cuál es la visión y decisión que ha tomado el gobierno, o la cartera de energía, ¿sí? Porque esto tiene que liderar la cartera de energía, ¿sí? Es decir, es el momento de que nos indiquen
qué se va a hacer y a dónde se le va a enfocar Petroecuador, porque esto de nombrar un gerente con las habilidades que pueda tener, ¿sí?, no va a dar mayor solución, ¿sí?, porque hay un problema estructural casa adentro. Miguel, mire, el problema, un poco para saltaros, estas son industrias que necesitan una contratación rápida en el sentido de la urgencia, no rápida en el sentido de dar a los amigos, ¿sí?, y con sobreprecios. Entonces aquí, por ejemplo, el tema del Cercov es un problema. Ahora que veo que el presidente ha mandado esta nueva ley, especialmente en compras públicas, debería separarle ya a estos sectores estratégicos del manejo del Cercov, porque es una burocracia que demora. El problema ambiental, de permisos ambientales, es otro problema, ¿sí? Permisos inclusive para los pozos que nosotros llamamos de desarrollo. El pozo de desarrollo es el pozo que está produciendo. Hasta para esos permisos se demoran 6, 7 meses. Hace años había la DINAPA, que yo recuerdo, que funcionaba muy bien, 10, 15 días. Es el otro problema, ¿sí? Entonces, estos problemas así, muy sueltos, son los que le van bloqueando justamente. Y el tercer problema, el más fuerte que tiene Petroecuador, es que no tiene la autonomía financiera, ¿sí? Y a eso sumémosle que los planes estratégicos que se asumen tienen todas estas empresas y deben cumplirse a rajatabla, ¿sí? Son trimestrales. Si no se logra cumplir en un trimestre, es muy difícil que se termine. Claro, cumplir las metas. Cumplir las metas. Entonces, la pregunta sería aquí. Han nombrado nuevas autoridades y está nombrado la nueva o ratificada la ministra de Energía. Ahora sí, queremos ver cuál es la planificación que se tiene, ¿sí? Porque mire, de aquí a un año, los 100,000 barriles o a 2 años a 3,000 pueden darse, que para mí es un buen objetivo, es lo que nosotros hemos planteado, que la meta debería ser subir 100,000 barriles para llegar al statu quo que siempre tuvimos, 530,000 barriles, ¿sí? Más allá de eso, vendrá con toda la planificación, las inversiones y el modelo que le den a la empresa. Es decir, ¿va a venir la empresa privada? Perfecto. ¿Cuál es el contrato el modelo que vamos a aplicar, Miguel? Sí. ¿Necesitamos esos recursos? Sí. O sea, el tema es, ¿cuál es el diseño que entiendo? La cartera de energía, sí, con toda la experiencia que debe tener quien lidere esta cartera de energía, sí, comience a modelar y a diseñar realmente qué vamos en pro de dos cosas: el abastecimiento, sí, que no se caiga la producción petrolera, y comenzar fases de exploración, porque se nos acaba la reserva aprobada. Claro, hay tantos desafíos que tiene Petroecuador. Podemos añadir a la estabilidad, combate a la corrupción, el mejorar la producción petrolera, la concesión de los campos. ¿Qué pasó con Sacha? ¿Cómo debe operarse con esto? Mire, yo creo que, vuelvo y repito, tiene que haber unas decisiones fuertes en el diseño de la empresa de Petroecuador, para en base a ese diseño comenzar, digamos, a establecer qué se va a hacer y por dónde va a ir el crecimiento de la producción. Y el crecimiento de la producción, desde mi óptica, tiene que ser un crecimiento orgánico. ¿Qué significa? Ir por los campos maduros, por los campos donde hemos invertido los ecuatorianos, tenemos infraestructura, de la mano de la empresa privada, ¿sí?, para que haga la inversión con reglas de juego claras, es decir, costos de producción y tarifas que se paguen donde el país no pierda la rentabilidad. Eso, así de sencillo, ¿sí? Es decir, si en el caso de Sacha, nosotros, la renta petrolera, ¿qué significa renta petrolera? Yo he sacado el costo de operación y el costo de inversión, el OPEX y el CAPEX, más el transporte, y mi costo de producción de barriles de más o menos $11 el barril. Yo sé que si viene el privado, a lo mejor puede subir un poco, ¿no? Pero más allá de eso, tengo que pagar esa rentabilidad que me da el campo Sacha de los 1.500 millones al año, no puedo perderla. Si concesiono el campo a una empresa, yo tengo que seguir, ¿y cómo los tengo? Es muy fácil, Miguel. Lo que actualmente produce Sacha, 77,000 barriles, de ahí salen los 1.500 millones de dólares, ¿sí? Esa fase yo le delego al privado que me dé operando y le pago algo por la operación. Por eso digo que ahí se incrementaría un poco, bajaría un poquito la renta petrolera y se incrementaría un poco. Pero asegura la producción. Asegura la producción y asegura la rentabilidad que el país no pierda, correcto. ¿Y por qué no se hace eso? Esa sería la pregunta que tenemos que plantear. Y segundo, lo que sea incremento de producción, ¿sí?, eso tiene otro costo y otra tarifa, ¿sí? Y es más, ahí viene la otra parte. Por eso es que yo creo que también es clave en esto la parte de los modelos de contratación que se van a dar, ¿sí? Los modelos de selección. Aquí también viene otra fase. Seleccionar las empresas, Miguel, porque aquí no se trata de dar al que mejor plantee,
Se trata de las empresas que están especializadas, porque aquí tienen que ser especializadas en yacimientos, en reservorios, en recuperación mejorada. O sea, claro, que garantice el trabajo. Correcto, eso se llama selección de empresas. Entonces, si comenzamos a trabajar con estos formatos y el gobierno nos comienza a plantear estos modelos, Miguel, vamos por buen camino. Y si es que seguimos de tumbo en tumbo y no hay esos cambios, no se está perdiendo recursos en la recuperación de campos, en la producción petrolera, el mejoramiento de los campos, la concesión, el caso Sacha que queda en suspenso. Sí, o sea, todo lo que ahora hagamos bien va a ser el resultado positivo para mañana. Es decir, si ahora comenzamos a trabajar en que vamos a incorporar esos 100,000 barriles que ha propuesto el gobierno, y si esos 100,000 barriles, trabajando bien ahora, a lo mejor en el último año se incorporan, porque hay que entender que esto no es inmediato, ¿sí? De aquí a 4 años quedaremos muy agradecidos porque han logrado hacernos recuperar nuestra capacidad de producción, pero tiene que ir de la mano, Miguel, de campañas de exploración, ¿sí? Primero certificar reservas y campañas de exploración, porque esto es como que más o menos nos estamos acabando las reservas del chanchito, ¿sí? Y no estamos reponiendo. Entonces, ¿qué ganamos en incrementar una producción petrolera si no tenemos reserva probada? Tampoco se ha avanzado en eso. No se ha avanzado. Se está consumiendo lo que hay. No hay recursos y no tiene Petroecuador. ¿Por qué no abrir esto? Esa sería la otra. Por eso digo, el plan energético es importante que el gobierno nos determine. Es importante que la cartera de energía nos plantee y se apoye en los colegios de profesionales, en las universidades, se apoye en los técnicos para poder sacar, digamos, de desarrollar justamente estos planteamientos y eso hacerlo una política energética. Entonces tiene que ser una política energética, ¿sí? La exploración tiene que ser una política energética de todos los gobiernos. Todo gobierno que llegue tiene que traerse fases de exploración. Tiene que ser una política energética, Miguel, sostener la producción petrolera, ¿sí? Sostenerlo por lo menos, ¿sí? Que eso también no es fácil, ¿sí? Y tiene que ser una política energética, como hemos hablado aquí, que tenemos que comenzar a planificar el Ecuador, un camino que yo he llamado la independencia energética en el sentido de producir o lograr producir los combustibles para la demanda interna, que es claro, no solo rescatar procesos, estabilizar, sino proyectar. La empresa tiene correcto. Que proyectarse en el futuro en estos desafíos cuando se requieren más recursos. Correcto. Es un tema que cuando nosotros hemos planteado la política energética tiene que ir en una visión de 30 años, ¿sí? Y con planes de 10 años para que se vayan aplicando. En gobiernos que duran 4 años o podrían durar 8, entonces si tienes un buen plan, ¿sí? Un norte, llamémosle así, definitivamente ya sabemos a dónde vamos, por lo menos, Miguel, y que no nos pase lo que le está pasando a Bolivia, ¿no? Que era un gran productor de gas, le vendía el gas a Argentina, y ahora los mismos gasoductos, ¿sí? Están utilizados porque ahora Argentina le vende gas a Bolivia, y por eso el gasoducto se va a Brasil. Ya, ¿sí? Esa es la ineficiencia de las empresas públicas. Correcto. Y ahí es una demostración. Y ahí entra el modelo político también del socialismo del siglo XXI, que ha sido tan nefasto en Bolivia en 20 años, que simplemente hasta se les acabó los dólares para importar lo que tenía que hacerlo. Correcto, Miguel. Así es. Definitivamente, y el caso de Bolivia es un caso donde podemos plantear, no se hizo lo correcto en el tema especialmente de exploración. De hecho, tienen gas Bolivia, pero el problema es que se les terminó y hasta que se reactive nuevamente pasarán muchos años. Por eso es que las campañas de exploración van de la mano de los programas de perforación, de los programas de... O sea, esto funciona como un reloj, Miguel. Esta industria es como un reloj. Tiene que activarse absolutamente todo, ¿sí? Para que dé el resultado final. Bien, muchas gracias al ingeniero Miguel Robalino, experto petrolero, para hablar sobre la situación de Petroecuador y los grandes desafíos que tiene la empresa estatal en medio de una inestabilidad que ha habido. Tantos gerentes han pasado durante los últimos años y no encuentra el derrotero que se requiere en el país. Ingeniero Robalino, muy amable. A usted, Miguel, muchas gracias y gracias a la radio audiencia.
8:32 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos con el decano y catedrático en la Universidad de los Hemisferios, el jurista internacionalista Esteban Santos, para hablar sobre la política internacional y qué le dejó la visita, la presencia del presidente Gustavo Petro de Colombia aquí en el Ecuador, con ese ridículo que hiciera con su presentación el sábado pasado. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Volver su dignidad, una prioridad. Lo sabe